Bueno, me presento, Verónica Sandoval, para los que no me conocen, oriunda de Galvez, como alcancé a escuchar ahí de Santiago, de entrenamiento, bueno, economía, acá y un poco en la China. Y bueno, la idea de hoy es básicamente introducir o al menos traer una idea, traerles, compartirles una idea sobre cómo de alguna manera los diferentes tipos de racionalidades tienen la posibilidad, ejercen influencia en los pensamientos económicos y cómo el pensamiento económico tracciona a través de la práctica, que es lo que voy a estar resaltando desde una óptica weberiana o conductual, pero a lo chino, con los condimentos chinos, y hace bueno, a los procesos de transformaciones, o al menos los que se han observado, los que hemos venido observando desde los últimos 30, 40 años en China, ¿no? Si tomamos y pensamos el proceso de transformación allá a fines de los 70 con Deng Xiaoping, y con las grandes transformaciones bajo el rótulo de las modernizaciones, ¿no? La realidad es que para ubicarnos y comenzar a explicar el pensamiento, la racionalidad o la composición de la racionalidad en un horizonte temporal que es tomando los últimos 2 siglos, porque la realidad es que los pensamientos, las construcciones o interpretaciones de los comportamientos es medio difícil poder tomarlos en periodos más pequeños. Es por eso que voy a, de alguna manera, y con esto un poco pedirles el esfuerzo de, bueno, si van quedando algunas cositas sin explicar, o que quedan pocas claras, las vamos resolviendo al final, con la literatura que de alguna manera les puedo ir pasando, compartiendo, que tengo, que es mi base de referencia. Pero bueno, antes de arrancar, lo que quiero es, en principio, agradecerles a todos ustedes por estar acá, al director, bueno, Antonio, bueno, a Cristian, que hoy no pudo estar, y básicamente expresarles, además de agradecimiento, compartirle un poco esto de traer a China a estas reuniones, que en particular me suponen un gran desafío porque, bueno, China hoy, hablar de China, bueno, hay una dimensión emocional que no, que de alguna manera no podemos dejar de lado, o que al menos no está dejándose de lado a la hora de pensar, de analizar. Esto en el plano global, ¿no? Por otro lado, a nivel geopolítica, bueno, el trasfondo candente que hoy por hoy tiene y alcanza, y nos alcanza en la vida diaria hoy día, o al menos a partir de la emergencia sanitaria global con una mayor intensidad. Y bueno, y en tercer lugar, el desafío es porque, bueno, y esto, las tres concepciones, bueno, son personales, lo otro es un poco cómo también a nivel local priman un poco más los antagonismos bueno, que las discusiones que realmente se tienen que dar, ¿no? Entonces es un poco traer aquí
China para mí es un gran desafío. Más allá del tema, es China en sí, ¿no? Y bueno, básicamente la charla lo que intenta es hacer como les decía, una interpretación los conceptos de racionalidades desde una óptica weberiana, pero simple, ¿no? Entiendo acá el público que está aquí presente, que tienen, bueno, diferentes entrenamientos, al igual que el mío, que es diferente hoy de dónde me estoy parando para poder explicarlo, pero considero que a la hora de construir o comenzar un análisis, la idea es al menos sentar un punto de partida para, yo creo que no vamos a llegar, o al menos es como de alguna manera estructuré, y ustedes me dirán si tienen luego ganas de seguir escuchándome, pero es ir a ahondar en el proceso de transformación y en cada una de las transformaciones sociales y económicas en un próximo encuentro, si a ustedes les parece. Y ahora lo vamos a ver, si también, bueno, eso es parte de lo que quieren escuchar. Pero bueno, el abordaje también, como les decía, es desde esta óptica weberiana, con un enfoque no parado en mi entrenamiento, pero sí más histórico-cultural y evolutivo en otros términos, ¿no? Porque vamos a ir entendiendo de alguna manera cómo se fue caracterizando la racionalidad moderna china, mucho de lo que ustedes seguramente ya tienen ideas concebidas o un entendimiento, esto sin minimizar y eh, ser prejuiciosa, ¿no? En el conocimiento de cada uno, ¿no? Pero es a veces ahondar en estos conceptos bueno, que no están quizás en la TV todos los días o en las redes. Me parece un buen punto de partida para profundizar en el análisis, y ya les digo que no sea este el único encuentro sobre este tema, sino que haya otros, pero que bueno, que tengamos podamos abordarlo a través de una concepción un poco más responsable, con un poco más como de criterio y despegándonos un poco bueno, de más allá de la crítica aquella que de alguna manera estemos en desacuerdo o estemos más en desacuerdo por el proceso sociopolítico global bueno, que está en emergencia, y que la realidad es que hay más desacuerdos que acuerdos, pero justamente porque hay más desacuerdos que acuerdos tenemos que esforzarnos a buscarles patas que nos permitan darle una explicación, entender y bueno, aquellos que toman decisiones poder tener una idea un poco más acabada o algo más completa de lo que les puede esperar cuando estás negociando, sentándote en una mesa en donde la composición y la racionalidad y todo lo que hace al conjunto de valores o estructuras de valores y cómo eso impacta en la toma de decisiones pueda generar mejores acercamientos, ¿no? Que es básicamente una de los principales puntos que yo creo que desde la emergencia china a nivel global da que pensar, genera suspicacia, no hay confianza, pero bueno, es un poco desde ese tipo de concepciones que tenemos aquí en Occidente. La idea es un poco aclarar y generar un poquito más de proveer un poco más de herramientas para el análisis y para la mejor toma de decisiones, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, como les decía, por último, la tercer pata es enfocarnos luego de analizar el proceso de conformación o la identificación de esas racionalidades, adentrarnos en todo lo que fue esa formación del pensamiento económico, teoría económica que
que desde interpretaciones, desde Occidentes, existió, pero no en profundidad, o al menos no descrita en los términos, no interpretada en los términos de Occidente, en donde tenemos una literatura vasta, importante, que estoy convencida, está, al menos el marco general está al alcance de todos ustedes, si ustedes tienen ese tipo de, por las responsabilidades, el laburo, y bueno, porque bueno, la realidad económica nos obliga a pensar en estos términos, ¿no? Pero bueno, que hay todo un trasfondo económico que China quizás lo ha estado adoptando en el último siglo, adoptando a través de las interacciones con Occidente, más que generando, y ellos básicamente priorizando las no formalizaciones, las no teorías por sobre la práctica, que es básicamente cuando hablamos sobre su extensa, que ese es otro tema, su extensa experiencia en los negocios, ¿no? Acá se alude no a teorías, sino a una práctica que los ha caracterizado y es en donde tienen el foco, ¿no? Y bueno, y más allá de la teoría, donde entiendo, hacen la diferencia. Entonces la propuesta acá es que ustedes puedan de alguna manera concebir una idea de la racionalidad moderna en China, hoy vigente, para poder abordar esos, como les decía, principios del pensamiento económico, y así luego, en una próxima etapa, pensar las transformaciones sociales y económicas, ¿no? Pensarlas, discutirlas y bueno, que el abordaje sea rico, ¿no? Bueno, cuando nosotros empezamos o queremos interpretar la formación o explicar la naturaleza humana, uno de los principales mecanismos a través de los cuales en la historia esto universal se practican los valores son las religiones. Las religiones, no importa de qué índole, pero religiones al fin. Y es a través de esa práctica que los cambios, a ver, los cambios no con una frecuencia, con una alta frecuencia, sino que cambios al fin en periodos largos de tiempo, hacen que se construyan una estructura de valores sobre lo que la práctica, a través de la práctica, van moldeando las conductas o haciendo o conformando la moral del ser humano, ¿no? No estoy entrando en religiones en sí, sino hablando de la religión, del concepto de la religión como un mecanismo, como una práctica de estructuras de valores, ¿no? Eso tanto en Occidente como en Oriente. En Oriente, si estamos acá analizando China, las tres enseñanzas, como así se la denomina, y que tuvieron gran influencia en la racionalidad o en el pensamiento chino, han sido el confucianismo, ha sido el budismo Chen, importado a través de la ruta de la seda desde India, y el taoísmo. El taoísmo, que de alguna manera era tratar desde un enfoque racional, caracterizar, identificar y practicar el cultivo en sí mismo, el cultivo del individuo, su conducta, estableciendo en esa asimilación, en ese tipo de interpretación, una analogía a los cursos naturales, a la naturaleza. Es ahí en donde entra el concepto de dualismo, en donde seguramente ustedes se pueden traer la idea del yin y el yang. Bueno, ahí tienen un poco esta idea de mezcla, de integración, y de la dualidad, ¿no? Ese era uno de las principales
corrientes que de alguna manera ha influenciado el pensamiento chino. Otra, como les mencionaba, ha sido el budismo desde trayendo la concepción al pueblo chino de la idea de la salvación, y por último, el confucianismo, que digamos, para muchos no es una religión, ha sido una filosofía, en tanto las dos que me acabo de mencionar han sido filosofías y religiones. Confucianismo es algo que para algunos lo es y para otros no es reconocido en la historia como una religión. Sin embargo, el confucianismo, que separa en 3 principios los más importantes, es una de las filosofías o una de las es, digamos, la corriente filosófica o religiosa de donde nos paremos, que de alguna manera norma el comportamiento de los chinos, o al menos en la interpretación, y eso hace a concebir la idea de racionalidad subjetiva, aquello que yo puedo lograr, que yo puedo controlar, aquello que tiene que ver con mi destino, de aquello que yo puedo interpretar de mi realidad inmediata. Tiene que ver con la neta concepción de la idea moral de comportamiento y de la racionalidad subjetiva, ¿no? Subjetiva, propia de cada individuo y diferente. El confucianismo se para en 3 como principios importantes. Uno de ellos son los rituales, aquello que es entendido como aquellas reglas sociales externas que rigen los estándares del orden nacional, y también las relaciones entre las personas. Esta idea de rol de subordinado, que tiene cada sujeto, cada individuo en la sociedad, ¿no? Ya sea seas un funcionario, seas un empleado, estés en tu grupo social inmediato, esto es la familia, como hijo, como padre, como hermano, como madre. Bueno, el ritual, de alguna manera, o la concepción de ritual, es justamente reglas que rigen controlan ese comportamiento de rol subordinado, y que de alguna manera, en términos sociales, les da una identidad, y también reconoce, por supuesto, se reconoce entre los estatus sociales, ¿no? La entidad y las responsabilidades y las obligaciones, ¿no? Y esto entendido, bueno, como una práctica, como les decía, que regula el comportamiento, y que la observación de este tipo de prácticas es lo que de alguna manera conduce a un estado de benevolencia al individuo, y con ello a la armonía. O al menos esta es la idea general que subyace en el pensamiento económico, que hoy de alguna manera es alcanzado y rige ese orden social en China, ¿no? Ellos interpretan que a través de este orden de la conducta, del comportamiento, trae un mayor balance en la sociedad, y con ello, a través de la práctica, un orden, ¿no? Cada uno conociendo su lugar, ¿no?, en la sociedad. El otro concepto es el de benevolencia, y esto lo asocian más que nada a cómo educar y cómo cultivarse interiormente, y tiene que ver más que nada con el cuidado y el respeto hacia el otro, ¿no? Esto un poco de ponerse en sus zapatos y entender las necesidades del otro, y un poco la práctica hace que asegure justamente los rituales, como que de alguna manera el Ren o el Li, que son rituales o la benevolencia, hacen que
que de la mano se retroalimenten y que de alguna manera rijan los comportamientos, ¿no? Tanto en el cultivo interior, la benevolencia, en lo que es comportamiento y orden y reglas externas, los rituales, ¿no? Y por último, el tercer concepto es la idea de el Tao, que son como las rutas, y tiene que ver con esto de perseguir los cursos naturales, ¿no? Esto de que las prácticas, a través de la observación, hace a que se incremente el conocimiento, y allí, a través de estos principios, que se pueda comprender el potencial de cada individuo, ¿no? Esa es un poco la concepción detrás de esto. Observación, aumento del conocimiento, observación de esa práctica continua, aumento del conocimiento y la comprensión del potencial de cada individuo. Y eso es el individuo para con la sociedad, ese es el individuo en cualquier orden. Esa es un poco la idea detrás, que Confucio, como ustedes sabrán, y esto lo pueden encontrar en la literatura de la historia china, pero bueno, ahí nos remontamos al periodo de los reinos combatientes, allá en el siglo, por los años 500 antes de Cristo. Es un poco como dentro de este periodo de transformaciones y modernización de la China, como a pesar de todas las transformaciones, porque durante el periodo de Mao los confucianos eran perseguidos, pero sin embargo es una de las prácticas que fue adoptada en el nuevo Estado, o luego de la Revolución Cultural, o pensémoslo a partir de la apertura del mercado, ¿no? Es una de las tres corrientes filosóficas que hoy rige y hoy te determina un tipo de racionalidad, la racionalidad subjetiva del individuo que se percibe a sí mismo y que entiende que su destino descansa en su mano, descansa en lo que él puede hacer, más que en el sentido y la idea esta del paraíso, ¿no? Que es un poco diferente a la concepción quizás desde otras estructuras de valores o desde otras religiones, ¿no? Cuando queremos pensar, además, durante todo este proceso de transformaciones, e identificar y entender las diferentes racionalidades, ahí nos vamos un poco a entender la idea de la mano del taoísmo, con este concepto de la dualidad, ¿no? Poco qué caracteriza, o qué ha caracterizado, qué ha primado, cómo se identifica el pensamiento occidental, y ahí acá nos salimos de la China, el pensamiento occidental y qué lo diferencia del pensamiento oriental. Bueno, la principal diferencia es que la búsqueda, o al menos lo que se conoce como teología, en el pensamiento occidental, es la búsqueda de aquello que tiene como objeto un objetivo final. En cambio, parados en esta concepción dualista, para el pensamiento chino, o morfológico definido así, tiene que ver más que nada con el cultivo del individuo, con el cultivo del individuo en sí. Esas son una de las principales diferencias que de alguna manera rige o gobierna principalmente en la concepción de
del pensamiento chino, ¿no? Durante el proceso de modernización, lo que se va a ver es que hay una fuerte puja, o más que nada lo que se ve es una separación de la práctica del conjunto de las estructuras de valores a través de estas tres principales enseñanzas, como ellos le dicen, de la vida social, del orden económico y de la política china, ¿no? Pero cuando hablamos de la política china acá, el concepto de, al menos la corriente confuciana, como les dije al principio, es una de las que hoy por hoy es donde se sienta y es uno de los principales pivots de este orden, del orden en este país. Entonces, bueno, durante la nueva conformación social, estas tres enseñanzas pasaron a cumplir un rol un poco representativo. Pero como le decía, los valores confucianos de alguna manera continuaron y continúan moldeando esa especie de moral o esa especie de ética, ¿no? En un estado para muchos patriarcal. Estas religiones, durante este proceso de transformación, quedaron rezagadas o fueron corridas de la esfera pública, y están limitadas a la esfera privada. Hoy por hoy, si tienen la oportunidad de poder estar en China, ustedes van a ver los templos, en donde la gente continúa de alguna manera practicando los cultos, pero se han convertido o sea, están dentro de la esfera privada y se han convertido en muchos casos en grandes compañías. En los inicios del proceso de reforma, la ciencia y el pensamiento científico de alguna manera desafiaba, o se había pensado, o se lo piensa, porque es una de las discusiones que de alguna manera está ahí, tanto en Oriente como en Occidente, ¿no? Pero es bueno, es un poco cómo el concepto desafiaba la racionalidad moral china, y eso hace que durante el proceso de transformación haya cierta reticencia a apoyarse y a desarrollar la ciencia. Cuando estoy hablando del proceso de transformación, estoy tomando el último siglo, ¿no? Más allá de que a veces me vaya y traiga conceptos para poder explicar la conformación del pensamiento, pero bueno, estoy parándome para alrededor del 1900 y tomando los últimos periodos de la dinastía Qin, que ellos tuvieron del 1300 del 1600 al 1900, y después lo que le siguió, que fue el Kuomintang, incluido dentro de todo este periodo, el primer, no sé si llamarlo democrático, pero bueno, el primer Estado, luego de la última dinastía, y después, bueno, el periodo post-Mao. Digamos como que la ciencia de alguna manera chocaba, confrontaba o desafiaba el concepto de la racionalidad moral china, este concepto de racionalidad subjetiva, normada, arreglada por la percepción de racionalidad explicada a través de la filosofía confuciana.
Y es ahí donde, enfocándonos y para darle un cierre a este concepto de racionalidades, en donde de alguna manera la literatura identifica la racionalidad de la gente, ¿no? De la gente o el individuo, basada en sus propias creencias, en sus propias estructuras de valores y en su propio destino. Como les decía, esta racionalidad subjetiva, la racionalidad de su propia época, la ética de ese individuo. Y ahora yéndonos a Occidente, y un poquito más adelante, ¿no? Con la idea, es difícil, bueno, contextualizarnos porque esta idea de racionalidad de la gente deviene de los conceptos y los preceptos confucianos, y el confucianismo data de allá antes de Cristo, y es una de las filosofías que de alguna manera estuvo reglando, normando y vigente y de la mano de aquella clase funcionaria, de aquella clase política que gobernaba y controlaba o supervisaba la economía, ¿no? Y eran los que tenían la posibilidad, bueno, esto lo vemos cuando veamos un poco, entremos en el pensamiento económico, la teoría económica china, eran los que de alguna manera tenían la potestad o el control, o los que de alguna manera ejercían la teoría de la administración, ¿no? Pero bueno, volviendo al concepto de racionalidad, nos metemos en Occidente, con el concepto, allá por 1950, con el concepto de racionalidad limitada, que es donde el paradigma, en donde el paradigma clásico, en la economía, ¿no? Es de alguna manera golpeado por estas ideas que venían de la teoría conductual, desde la psicología, que era quien de alguna manera comenzaba a cuestionar esa idea de agente y racionalidad representativa, ¿no? Racionalidad ilimitada, racionalidad representativa, y que regía y que rigió durante muchos años en los manuales de economía, ¿no? Eso es algo que recién hace, yo creo, 50 años, luego de este empuje, de esta influencia o de estas interacciones con la psicología, que de alguna manera, hoy por hoy, cuando pensamos en economía, en racionalidades, ya no parados en esos sujetos. Si bien son normativos, o son los que de alguna manera rigen y te sirven para argumentar y representar e interpretar la empiria, o formular argumentos, ¿no? Que es como le llamamos, distan, y una de las principales críticas ha sido que distaban y se alejaban muchísimo de la realidad. Esto a grandes rasgos, ¿no? Podemos ir viendo en el detalle. Pero bueno, con Herbert Simon, que es ustedes sabrán, es el padre considerado uno de los padres de la inteligencia artificial. Él promueve, él de alguna manera expresa el concepto de racionalidad limitada, y él también dice y habla o identifica los diferentes tipos de racionalidades según el sujeto, según el agente, y esto es muy interesante, el contexto, ¿no? Entonces esa caracterización hace que exista no solamente una racionalidad representativa, sino unas racionalidades distintas, ¿no? Que es un poco a grandes rasgos
él trae, y bueno, y que es un gran choque para el paradigma clásico, para el paradigma económico que venía, que tenía esta concepción de racionalidad e individuo representativo. Y lo interesante de esto es que mientras en el pensamiento confuciano ya la idea de agente con realidad subjetiva databa de muchísimo tiempo atrás, en Occidente surge una interpretación parecida, similar, en donde de alguna manera también reconoce cómo los procesos sociales y culturales te van normando y te rigen a ese individuo, ¿no? Y es un poco, si bien Simon no menciona los procesos históricos o culturales, sí te habla del contexto inmediato de ese individuo y que de alguna manera te va condicionando esa racionalidad, ese conocimiento, y esa concepción para, bueno, todo lo que es toma de decisiones, ¿no? Estamos acá en el enfoque de toma de decisiones. Entonces, es interesante, bueno, más allá, bueno, de toda esta salida de Oriente, es importante como resaltarlo, ¿no? Veníamos de muchísimos siglos con una gente con racionalidad subjetiva, y en Occidente dándole de alguna manera también esa idea, ¿no? esa interpretación, ¿no? Es por eso bueno, que los procesos, y ahora saliéndonos del concepto, pero sí que norman a las conductas del individuo en la sociedad, más allá de que China reconoce, o hay una frase muy conocida de ellos que, bueno, traducida es la economía o la política con características chinas, y la realidad es que cuando se alude a eso, también deberíamos pensarlos que no es el único país que tiene su propia caracterización social y económica, como en Argentina, sino que es propio de cada país, de cada proceso de transformaciones sociales y culturales que va sufriendo, ¿no? Cuando ahora saliéndonos de los diferentes tipos de racionalidades, la racionalidad subjetiva, la racionalidad objetiva, que es más pensada o entendida como aquella que tiene por objeto el alcance de objetivos, y entendida como aquella a la cual se sienta sobre las bases científicas o de métodos científicos, que es una de las que de alguna manera está presente en el pensamiento, o al menos entiendo que está presente en el pensamiento chino, pero que de alguna manera, si bien tiene su cuota de influencia, prima netamente la subjetiva. Si queremos contextualizar la evolución del pensamiento económico, o concebir o entender cómo se fue gestando la teoría económica china, y esto parados en el último siglo, podríamos tomar los últimos dos periodos dinásticos, tomando los últimos dos periodos dinásticos, las últimas dos dinastías, esto es la Qin y la Ming, la dinastía de los manchúes, y la Ming, esto estoy hablando del 1300 en adelante. Si bien el proceso de transformación y modernización económica
es entendido a partir del último siglo, como les decía, pero siempre voy a ir yéndome un poquito para atrás y volviendo, porque lo que hoy tenés y lo que hoy te explica el comportamiento, las tomas de decisiones, tiene mucho que ver, y se ve, y lo van a ver, con muchas de las ideas, con muchas de las adaptaciones en los periodos por fuera del proceso de transformación. Aquello que continuó en el proceso de transformación, como lo fueron las religiones, pero desde del espacio privado, como lo es el confucianismo, lo han hecho y han servido y explican, pero desde otra óptica, para dar sustento eh, a lo que hoy conocemos como este nacionalismo, ¿no? Nacionalismo chino, no, no caracterizado, o que puede ser entendido a partir del 49, sino que de los inicios del 1900, en donde, bueno, ahí, luego de la última dinastía, tomó lugar, ¿no? Y que, bueno, fracasó. Ustedes ahí más o menos la parte histórica, entiendo, la deben tener, si no, vamos sobre ese último pedacito para explicar el salto entre el 1900 hasta el 1049, un poquito, cómo de alguna manera ese nacionalismo que se presentaba luego de la última dinastía no encontró su fin, y luego, bueno, la revolución y la época post-Mao, hasta Deng Xiaoping, que ahí, bueno, empieza otra nueva etapa, ¿no? Entonces, bueno, durante este periodo, si bien tenían sus contadores, tenían a su clase funcionaria, como les decía, su clase funcionaria, aquellos que tenían el control y la supervisión de la economía, aquellos que regían y que regulaban los negocios, eran los que de alguna manera tenían la posibilidad de generar el pensamiento crítico, el pensamiento económico. Sin embargo, durante ese periodo, no hay registros formales que de alguna manera puedan dar cuenta de una teoría económica china, ¿no? Sí tenés una práctica, y era básicamente sobre las bases en las que separaban, privaban la práctica a la teoría, y sí tenías, de alguna manera, debates que versaban sobre la política monetaria o una política impositiva. La política monetaria, ya sea a través de un sistema dual, de monedas, una que te regulaba las operaciones con el exterior, que principalmente, como ustedes sabrán, eran en base a la comercialización de seda y porcelana y opio. Y por otro lado, la política impositiva, y acá a los funcionarios, los encargados de la recolección de estos impuestos, impuestos que estaban grabados, grabados bueno, en lo que era el metal plata, o al menos no grabados, sino sí, grabados en el metal plata, y que, bueno, de acuerdo a si había una mayor o menor escasez de esta divisa, por así decirle,
de alguna manera tenías un impacto en el mercado doméstico. ¿Por qué? Porque también te reglaba, te grababa las transacciones en el mercado doméstico, o sea, te regulaba el precio de los bienes, ¿no? Vos tenías dos monedas, como les decía, tenías la plata y tenías la moneda de cobre. La moneda de cobre era la que te regulaba, o al menos era a través de la cual se le pagaba, o el que se usaba como medio de transacción para el pueblo, en tanto que la plata, si bien te regulaba a vos la tasa tributaria, también indirecta, de manera relativa, indirectamente los bienes, ¿no? Entonces, digamos como que a medida que ese Estado iba generando una mayor capacidad de recaudación, iba generando también una mayor necesidad de delegar esas facultades que estaban centralizadas en estos funcionarios, en una clase, en funcionarios a nivel local, y que iban gestando una clase política de funcionarios que eran en fin, los que de alguna manera convertían a las políticas o a las medidas oficiales en las prácticas, básicamente. Es así que, bueno, en este periodo, ¿no? Lo que tenés es un concepto, emerge el concepto de administración financiera desde el Estado, del orden, el orden que regía, ¿no? Que los representaba, y un poco también la idea del bienestar en el pueblo. Y también la determinación de estos sistemas dual de moneda, cómo de alguna manera impactaban el bienestar bueno, del pueblo, ¿no? Entonces, la idea, por otro lado, de independencia de mercado, si bien emergía, no era básicamente una interpretación de independencia de mercado en sí mismo, ¿no? Ellos, si bien lo interpretaban, no escribían sobre esto, se dedicaban a la práctica de la comercialización, no había procesos o normas o una bajada o una interpretación en lo que hace o a cómo nosotros entendemos la teoría económica, sino que primaban las prácticas, ¿no? Si bien ellos veían que tenían un efecto de oferta y demanda y los precios, pero, bueno, y observaban las fluctuaciones de los precios porque te regían las relaciones económicas, digamos como que no había una como preponderancia a estudiarla, a determinarla, ¿no? De acuerdo a la literatura que he consultado, como les decía, no había este claro interés en generar un pensamiento económico, sino que era más basado en el interés por el empirismo, ¿no? La empiria, lo empírico. Había netamente un interés por el aprendizaje empírico. Algunos referentes por aquella época que podemos citar dentro de lo que es la teoría, o de lo que podría llegar a conformar o representar a la teoría económica china. Tenés referentes como Hong Lin-chi, que era el Malthus chino, también contemporáneo
a esta teoría de la relación, ¿no?, entre la población y los alimentos, esta relación entre la aritmética y la relación geométrica, ¿no?, que existía, el crecimiento a diferentes ritmos, básicamente, que es lo que decía la teoría de Malthus, y Pao Xichen, que era uno de los que de alguna manera concebía o tuvo un poco de escritos, algunos escritos relacionados con el bienestar, pero bueno, del imperio, ¿no? Había, como les decía, generalizaciones relacionadas con la finanza estatal y cómo esto interactuaba con el bienestar común, porque bueno, claro, te regía las relaciones y cómo se veía esto a través de las rebeliones. Y bueno, un poco sobre lo que más se profundizaba en la época era en describir en la recolección de datos relacionados con la industria agrícola, con el sector, con la industria, con la agricultura, y también un poco algunos escritos que se reconocen relacionados con las finanzas, con los bancos, y bueno, en donde el corazón de todo esto es básicamente los créditos, ¿no?, que era un poco parte bueno, como principal para estos grandes funcionarios y administradores, ¿no? La plata, como les decía, era concebida a través del comercio exterior, era el medio de cambio, allá por la época cuando se dio una de las guerras del opio, lo que hacía era, cuando el opio fue introducido en China, lo que generaba era una mayor salida del metal, y esto impactaba en la tasa de cambio, esa tasa de cambio que te regulaba, esa tasa de cambio entre la plata y el cobre, ¿no?, esa tasa relativa, bueno, que era el tipo de cambio que regulaba las transacciones en el comercio doméstico, como les decía. Y al estar, bueno, los precios fijados en la plata, los precios de los bienes fijados en plata, también el precio de los impuestos, eso hacía que de alguna manera impactaba en el bienestar del pueblo, ¿no? Entonces, la menor cantidad de circulante hacía que aumentaran los precios y por ende bueno, una de las rebeliones es la del Lotus Blanco, que devino y bueno, que tenía que ver justamente con este tipo de relaciones transaccionales que de alguna manera iban impactando en la otra esfera, más allá de la económica, la social. Y esta serie de episodios son los que de alguna manera, mucho tiempo después, mucho tiempo después, en el primer periodo del gobierno nacionalista, llamémosle así, a principios de 1900, es donde comienza a explicarse o a interpretarse que la mala administración de estos funcionarios regidos por la idea, por los preceptos o la filosofía, o que seguían la ética confuciana, eran como los identificados como los responsables de la existencia de pobreza por aquella época en la China, ¿no? Entonces era un poco lo que, bueno, después le precede, después lo que tenemos ante la caída, pero bueno, estamos hablando de muchos años, luego de la caída del primer gobierno
así, por así decirlo, nacionalista, o Estado nacionalista, es que le viene Mao, con su proceso de revolución y demás, en donde, bueno, ahí tenés lo que tenés antes de la apertura, y ahí nos vamos a los 70, bueno, vos tenés una persecución justamente, no solo a las élites, y bueno, a las élites y a aquellos que practicaban, y bueno, que eran justamente, principalmente las élites, los preceptos y las ideas confucianas, ¿no? Algo que después es retomado, porque después da sustento. Y es así, bueno, como parados a principios del 1900 nuevamente, entre las interacciones con Occidente, ante la falta de esta formación de ideas o pensamiento económico, ¿no? Formación de idea, pensamiento económico, teoría económica, diferente a la práctica que venían realizando, ¿no? Este aprendizaje de la práctica más que bajarlo. Es donde se introduce la teoría de la utilidad marginal y esta idea de satisfacción subjetiva con Wenger. Y es justamente uno de los conceptos que propugna el cambio de paradigma, y acá, bueno, es donde entra la idea de, bueno, de cómo las instituciones pasan a ser como las reguladoras de las acciones humanas, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos el concepto de racionalidad subjetiva, con Confucio detrás, el concepto de teoría de la utilidad marginal, con Wenger, que de alguna manera es importado, como muchas, en este proceso de, a falta de, estamos parados en el pensamiento económico, falta de extraído a través de sus académicos, extraído a través de extranjeros, es importado de Occidente, ¿no? Y acá tenemos bueno, donde entra el concepto este de utilidad marginal. Entonces, bueno, ¿qué teníamos mientras tanto en China? Que esta era una idea gestada en Occidente, en este periodo, vayámonos un siglito más para atrás, como les decía, hubo emergencias en las teorías que de alguna manera trataban de explicar o interpretar lo que se iba dando en Occidente, a través de la interacción. En China, en cambio, no había registros o referencias que trataban de formalizarlo o emularlo de alguna manera, sino que eran hombres de negocios. Y es acá en donde conviene hacer referencia, mientras que en Occidente la formalización, la argumentación, los modelos, trataban de explicar los eventos pasados. En China, bueno, el interés o sea, estaba en la práctica, al cual se le atribuye un mayor valor, ¿no? Este es un concepto que también entra en este proceso de formación del pensamiento, de la racionalidad china, que es el valor, que es la teoría del valor y el trabajo. Ese es el tercer pivot. Entonces, bueno, para aquel entonces el pensamiento económico, como les decía, se centraba en estos oficiales, en esta clase de funcionarios que ejercían el control y la supervisión y la administración de los recursos. Y era la clase que de alguna manera regulaba además las actividades mercantiles, y bueno, a los que se les atribuye la responsabilidad de la guerra del opio y los que son de nuevo volados en aquella época. Durante la primera parte del siglo XX, ahora nos vamos otra vez al periodo este de transformación,
con el Kuomintang. Los académicos chinos, como les decía, tenían un interés, un énfasis en las estadísticas, pero relacionadas con la agricultura. Y como también les había comentado, en el mercado financiero y los bancos, ¿no? Y es aquí en donde de alguna manera, en este periodo, con este tipo de administración, ya finalizado el periodo Qin, es donde comienza a palparse el concepto de mercados de capitales, ¿no? Y también, de alguna manera, entenderlo lejos de las intervenciones estatales, ¿no? Porque justamente, como les decía antes, emergían argumentos que de alguna manera responsabilizaban a estos funcionarios, a estos administradores, de la pobreza, porque una pobre China, hay un escrito de uno de los pensadores, donde justamente se justificaba por qué la pobreza en China en aquella época. Y bueno, básicamente uno de los argumentos que subyace o que intenta explicar era el proceso de corrupción de esta clase burócrata, ¿no? De estas élites. También emergen por aquel entonces la necesidad de un esfuerzo colectivo para poder construir una nación, porque reconocían sus problemas de carácter social, ¿no? Habíamos dicho que de alguna manera el mercado afectaba el bienestar social. Entonces, bueno, desde sus funcionarios también tenían, además, bueno, además de la idea de encontrar, de administrar estos recursos, utilizarlos para así, de alguna manera, proveer soluciones, y uno de los acuciantes problemas era en aquel entonces la pobreza, ¿no? Y es así en donde los conceptos, de alguna manera, de planificación, podían, de alguna manera, avanzar hacia esa solución de problemas, ¿no? Y esto, de nuevo, ya ahí salimos de la teoría, del concepto de utilidad marginal, pasamos por la teoría del valor, muy a grandes rasgos, todavía no entramos en la teoría del valor del trabajo, pero sí tocamos el concepto de planificación, que era para solucionar estos problemas acuciantes, porque bueno, recordemos que tenemos un Estado, un gobierno, que era el que centralizaba, regulaba y supervisaba las relaciones económicas, y el que recolectaba, por supuesto. Bueno, entonces, bajo este concepto de planificación, la idea era poder avanzar haciendo un uso eficiente de estos recursos, ¿no? Acá entra el concepto de eficiencia. Y es acá donde, bueno, emerge el concepto también de las empresas del Estado. Esto previo al periodo maoísta, y que comienza y que tiene su despegue con la apertura de la economía en la década del 80, en 1978. Y es importante resaltar esto porque acá surge la idea de Tangway, que es unidad de trabajo, que esto hace referencia a que, bueno, la unidad, esa unidad productiva o esa agencia, ¿no? Acá entra, bueno, el concepto de agencia, de institución, por supuesto, la empresa, era no solo la que pagaba los salarios a sus empleados, sino que, dado que la evolución de
de lo que podemos entender como salario, de alguna manera se despegaba de la evolución de los precios, esto es por el faltante del metal, que te regulaba a vos las transacciones económicas domésticas. Entonces, ante ese faltante, esas unidades o esas instituciones, o bajarlo al concepto de compañías, lo que hacían era también cubrir el consumo, también cubrir las necesidades básicas de esos trabajadores, ¿no? Era un poco, de alguna manera, lo que para ellos representaba esta idea de Tangway, que también está presente en la economía china. Si vas hoy día, las pequeñas empresas, hay una actividad que es, de larga trayectoria en este país, que es la historia de los masajes. Hay un tipo de masaje que es particular, que es el que ofrecen aquellas personas con una discapacidad en la visión, de las personas ciegas, pero que bueno, son educados por una empresa que los educa, los forma, y son de alguna manera trasladados a las ciudades, en donde además se les provee del lugar físico para que puedan vivir, para que con todo lo otro que compone a la necesidad básica, para que luego, bueno, llegadas las fiestas nacionales puedan migrar con sus familiares y demás. Pero es un poco esa idea que de alguna manera nació, se conformó allá, primero en Hong Kong con la ley de la compañía en 1865, que después la tomó la dinastía Qing allá por el 1904. Bueno, esa idea dio el origen a lo que conocemos por el concepto de empresas del Estado, y ante el contexto social y económico que se iba gestando, la conformación de estas Tangway, que son comunidades de trabajo que no solo regían o regulaban o comprendían la producción, sino también el consumo de estos trabajadores. Bueno, a partir de 1949 nos vamos y ya salimos, en la mitad del siglo XX, tenemos que la planificación económica fue algo que de alguna manera fue introducido y tomado de sus precedentes, ¿no? De alguna manera diferente a lo que le sucedió, y tenés acá la introducción de la teoría del valor trabajo. Teoría del valor trabajo, que es básicamente considerada, y hoy día es una de las principales como pensamientos o explicaciones sobre la que descansa el Partido Comunista, es considerada básicamente como ejercida desde el gobierno del pueblo, en lo que hace a la centralización y a la planificación de la economía. Y bueno, básicamente ustedes conocerán este periodo, en qué devino, cuál fue el resultado social, y bueno, cuáles fueron las consecuencias. Y bueno, con el broche de oro que fue la revolución cultural. Es así que bueno, luego de este colapso, lo que tenés es, con la llegada de Deng Xiaoping en el 78, donde comienza una nueva década en donde
se vuelve nuevamente a los conceptos de economía de mercado, ¿no? Algo que de alguna manera se le había puesto fin porque no había cumplido su ciclo, o no había resultado, o no había, o ese proceso de centralización, o ese nacionalismo que había regido durante la primera parte del siglo XX, no tuvo sus frutos, pero bueno, luego tampoco el periodo que le subsiguió resultó una alternativa, y ahí tenemos nuevamente con Deng Xiaoping la vuelta del concepto de economía de mercado, ¿no? Entonces es como que hoy por hoy, o hace años atrás, o en lo que hace al relacionamiento internacional, se discute entre los países reconocer o no a este país como una economía de mercado en los términos que, que se define como tal, pero nuevamente, más allá de los términos, para China hay una práctica y hay una historia bueno, que es muy difícil, más allá bueno, de la costumbre o de lo que de alguna manera nos norma Occidente. China tiene sus propias reglas, ¿no? Y es así en donde vos lo que vas a tener a partir de este procede, luego de la apertura de la economía, lo que vas a tener es una convivencia de este concepto, de alguna manera, de economía de mercado, que tendió, lógicamente, en el marco de las organizaciones internacionales, ir ajustando, ir ajustando en estándares la convivencia en este mercado, no con el mercado internacional, sino el mercado chino, con la teoría marxista eh, y bueno, el concepto de la teoría de utilidad marginal, ¿no? La teoría de utilidad marginal del valor. Y bueno, si queremos de alguna manera interpretar este proceso de transformación social y económica de este último siglo, pero con toda esa influencia de todo su pasado, y además su interacción a principios del 1900 fundamentalmente, y cómo de alguna manera se fue enriqueciendo esa teoría económica china. En este proceso uno de los principales roles fue, como habíamos dicho, y acá parándonos a principio del siglo, el agente racional, este agente planificador racional de la economía, lo que además demandaba tomadores de decisiones racionales en todos los niveles de la administración, ¿no? Con esa lógica. Y es acá en donde los términos de Weber o Menger, el concepto de utilidad marginal, alcanza a todas lo que son las acciones sociales. Y en segundo lugar, que la racionalidad de esas acciones sociales, en términos de Menger, implique el cálculo de sus consecuencias, ¿no? Y ese cálculo de las consecuencias, entendido en nuestros términos, hoy, o lo más común es en términos de expectativas, ¿no? De lo que se puede esperar en función a las decisiones racionales que rigen, las acciones sociales y el cálculo de, al menos la expectativa asociada, ¿no? De alguna manera, es este agente racional el que de alguna manera regulaba o
administraba la escala por aquella época de los negocios en la China. Y acá parados en lo que les mencionaba recién, en el agente planificador, en el planificador racional, es donde para ellos de alguna manera la interpretación es a través de una búsqueda, a través de un método, lograr un mejor acercamiento a que represente o que explique la realidad, ¿no? Es por ello que en este periodo de transformación, algo que no tenía China, o al menos no es tomado entre sus referencias, es mejorar, dado que necesitaban un mejor acercamiento de la realidad, lo que hacen, uno de los principales cambios fue mejorar los métodos estadísticos, los métodos de recolección de datos, como uno de los principales instrumentos, ¿no? Para la toma de decisiones. Así que bueno, acá nos encontramos con el concepto, como les decía, de valor, que es considerado para muchos el principal fundamento para la política de turno o para los movimientos sociales. O sea, la concepción de la teoría marxista, la teoría del valor, no explicando o subyacente en la esfera económica, sino más bien de sustento suficiente para la política y para el gobierno del pueblo y el gobierno de sus masas. Ese es básicamente el lugar que toma de alguna manera y convive actualmente con el concepto de utilidad marginal. Y es así como, bueno, este enfoque que va desde el valor natural, el valor intrínseco, o el valor que es la concepción inicial de China en términos de valores, pasa y se subordina o adopta el valor percibido, el valor subjetivo, ¿no? Y esto en el marco de, como les decía previamente, el concepto de utilidad marginal. Las principales, si queremos pensar sus principales reformas, sus principales transformaciones, es, a mi criterio, y esto humildemente ustedes entiendo por su experiencia y su trayectoria, deben tener otro tipo de concepción o una concepción diferente, pero me parece, me deja la impresión de que es importante conocer la conformación de sus diferentes racionalidades, los conceptos que de alguna manera fueron construyendo e influyendo el pensamiento hoy económico, hoy que de alguna manera rige las relaciones dentro y fuera del mercado. ¿Y esto por qué? Porque bueno, por su gran presencia, por su gran influencia, por su capacidad, por su escala, por su relación en los diferentes sectores relativa, y su capacidad de negociación hace imperioso que de alguna manera entendamos, o al menos hasta donde entiendo, comprender la conformación de ese proceso, esa racionalidad, y esto a título personal, esa racionalidad entendida en un sentido estricto, en un sentido en donde prime básicamente la idea de satisfacción, esta idea de satisfacción subjetiva, esta idea de utilidad marginal.
Entonces es un poco pararnos sobre esos conceptos, sobre esas ideas, lo que nos permitiría de alguna manera explicar mejor un poco y entender las relaciones con China, y de qué manera podemos de alguna manera tomar mejores decisiones. Muchos de ustedes, si están en la función pública y, y tienen la posibilidad de estar negociando, trabajando, o eh, de alguna manera cumpliendo alguna función en el relacionamiento, que no es una pata menor, y que hace a las relaciones económicas entre países, y más con me parece fundamental darle ese enfoque y ese punto de partida, ¿no? Y es por eso que, bueno, me pareció un poco prudente dejar para un próximo evento, una próxima charla, adentrarnos en sus procesos específicos de reforma, y ver qué tenemos hoy y cómo podemos abordarlo.